Por un futuro lleno de luz, la salud primero es nuestra cruz. Con Cable Plus, juntos a sanar, cada instante cuenta, hay que valorar. Cuida tu cuerpo, cuida tu ser, pequeñas acciones te pueden proteger. Prevención y amor es nuestra señal, Cable Plus contigo lo fundamental. Que se unen justo en la línea media de la columna y poder exponer todas las estructuras de la nariz para poder actuar sobre ellas. Hola, soy Remedios, un saludo muy especial a todos los televidentes de Cable Plus Televisión. Salud es vida. Así es, yo soy Salvador y estamos felices de contarles sobre Salud Conectada, nuevo espacio pensado para ustedes, donde hablaremos de lo más importante, bienestar y calidad de vida. En cada programa contaremos con invitados especiales, expertos en diferentes áreas de la salud, médicos, nutricionistas, psicólogos, fisioterapeutas y muchos más, quienes estarán resolviendo todas sus dudas y brindando información clave para cuidar su salud. Cada 8 días traeremos un tema diferente: alimentación saludable, prevención de enfermedades, salud mental, actividad física y todo lo que necesitas saber para sentirte bien. Gracias por estar presentes. En Salud Conectada sabemos lo importante que son los temas de salud para toda la comunidad. Por eso a continuación les brindaremos los mejores temas con los mejores especialistas. Bienvenidos. Cable Plus contigo lo fundamental. Bienvenidos a una nueva emisión de Salud Conectada, un espacio en salud para la educación de toda la comunidad. Cordial saludos, bienvenidos a Salud Conectada, un programa del canal Cable Plus en la alianza con la Clínica Sommer y la red Oriente TV. El día de hoy venimos a hablarles sobre los cuidados al paciente oncológico desde sus casas. En este momento nos encontramos con la jefe Luisa Grisales. Jefe Luisa, cordial saludo. Hola Adri, muchas gracias por la invitación. Desde la Clínica Sommer queremos brindar estos espacios de acompañamiento al paciente con cáncer y qué bueno que en esta oportunidad podamos brindar el acompañamiento a los pacientes con cáncer y qué bueno que en esta oportunidad podamos estar con ustedes, hablar de todos esos temas que generan tanto miedo y que generan tantas expectativas y tantas incertidumbres cuando tenemos un paciente con cáncer en casa. Acompañar a un ser querido con cáncer es un reto enorme. No solo se trata de estar pendientes del tratamiento médico, también de dar apoyo emocional y saber cuándo actuar. Hoy queremos conversar sobre cómo acompañar mejor, tanto desde lo humano como desde algunos cuidados prácticos en casa. Luisa, primera pregunta, para ti, ¿qué significa realmente acompañar a un paciente con cáncer? Bueno, Adri, cuando hablamos de la palabra cáncer, es una palabra que normalmente nos genera muchísimo temor y genera muchísima incertidumbre en las personas, especialmente cuando están en sus casas. Cuando hablamos de cuidar y realmente qué significa para mí cuidar, es cuando podemos ver a la persona como un ser holístico, un ser completo, cuando podemos identificar que no solo es la enfermedad lo que le está pasando a esa persona, sino que también hay unos sentimientos, unas emociones, una familia, un entorno, una sociedad que podría estarse viendo afectada por esa enfermedad. Entonces, cuando tenemos la capacidad de ver a esa persona de una manera tan completa, tenemos la certeza de que podemos ayudar de una manera muchísimo más humana. Reconocer al otro como un ser humano que está pasando por un proceso de enfermedad es, yo creo, que lo fundamental para poder ayudar al paciente con cáncer. ¿Por qué crees que la manera en la cual acompañamos este proceso puede marcar una diferencia? Bueno, la manera en la que acompañamos a las personas con cáncer pueden marcar una diferencia en el proceso porque identificamos y vemos a esa persona desde todos los ámbitos de su vida. Entonces, cuando logramos esa comunicación, cuando logramos esa empatía y podemos identificar al ser humano con todos sus miedos y con todas sus dolencias, no solo físicas, sino también emocionales, mentales, la diferencia es abismal, porque es una persona que se va a sentir acompañada, que tiene un recurso hacia dónde ir, una educación de cómo comportarse en casa, de cómo cuidar en casa, es una familia educada que sabe hacia dónde ir cuando tienen un problema. Entonces esa es la principal diferencia
diferente a una persona que no tiene ese acompañamiento, que no tiene una red de apoyo, que no sabe a dónde dirigirse. Entonces, el poder acompañar y el poder brindar ese apoyo es lo que marca la diferencia. Es una persona que puede sentir que realmente tiene a dónde recurrir. Una información muy importante lo que nos acabas de dar, Luisa. A veces creemos que acompañar es hacer o decir mucho, pero muchas veces lo más valioso es simplemente estar presentes. ¿Qué importancia tiene la escucha activa cuando un familiar acompaña a un paciente? Bueno, Adri, cuando hablamos de los pacientes y de sus familias, reconocemos que hay un entorno que también se ve afectado por esta enfermedad. No solo son las dolencias físicas que puede experimentar una persona con cáncer, sino todo su entorno, cómo se está viendo afectado con este proceso de enfermedad. Entonces es algo muy importante y por ejemplo desde la clínica Sommer lo podemos identificar de cómo le brindamos el acompañamiento y la educación a esos familiares que necesitan saber qué hacer, cómo escuchar, hacia dónde ir en el momento en que su familiar pasa por ese proceso de enfermedad. Nosotros realmente lo que queremos es articular tanto el cuidado en casa como el cuidado hospitalario. Articular todo lo que está experimentando el paciente, pero también a su familia, cómo se identifican los signos de alarma, cómo se ve afectada esa familia, cómo se ve la comunicación entre ellos, porque muchas veces se suele romper y se suelen llenar de miedos y no sabemos qué hacer. Entonces la escucha activa desde su familia, el reconocimiento del dolor ajeno, el reconocimiento y la validez de esos sentimientos que se pueden experimentar es fundamental en todo el proceso de la enfermedad. Gracias, Luisa. ¿Cómo podemos respetar los silencios y los momentos en los cuales el paciente necesita espacio? Bueno, realmente es un proceso de enfermedad donde hay mucho silencio, donde el miedo nos lleva a callar, donde el miedo no nos permite expresarnos porque ya se ha expresado mucho dolor, porque hay mucha incertidumbre, qué va a pasar, dónde voy a estar, quiénes van a estar acompañándonos. Entonces el respetar el silencio muchas veces es importante, pero lograr identificar esos miedos que no nos permiten hablar también lo es, porque a veces cruzamos los límites, a veces ya no comunicamos lo que estamos sintiendo y otras veces se comunican demasiado. Realmente la palabra demasiado en comunicar, yo creo que podríamos decir que nunca va a ser suficiente la comunicación. Siempre todas las emociones, todos los sentimientos, todas las situaciones que se estén enfrentando en el proceso de la enfermedad son válidas, inclusive ese silencio. Entonces el poder respetar y poner límites entre lo que queremos compartir y lo que no es fundamental en esa relación de familiar-paciente. Sin embargo, como pacientes y como familia tenemos que aprender a conocer esos silencios. Son silencios donde queremos preguntarnos qué va a pasar, qué queremos hacer, qué decisiones vamos a tomar, tanto como familia como paciente. Entonces, el poder identificar y el poder conocernos a nosotros mismos, lo que realmente queremos, la persona que está padeciendo la enfermedad, qué quiere, hacia dónde quiere guiar su tratamiento, hacia dónde quiere llegar con el acompañamiento familiar, realmente es muy importante, porque cuando conocemos lo que queremos, todos nos ponemos el mismo objetivo, tanto el paciente como el familiar, como el equipo de salud, sabemos hacia dónde nos vamos a ir todos y hasta qué límites podemos poner. Precisamente esta mañana tenía una conversación con una compañera que es psicóloga especialista en el acompañamiento a los pacientes con cáncer y ella nos decía, la enfermedad es un proceso que va a vivir solamente la persona, pero es importante el círculo que lo rodea y los momentos en los cuales el paciente desea estar solo, nosotros debemos evitar invadir esos espacios, saber que estamos presentes para cuando él tenga la disposición de hablar, saber que estamos al pendiente de sus necesidades, pero respetando esos espacios. Luisa, ¿cuáles crees esos pequeños del día a día pueden determinar una sorpresa y un acompañamiento para el paciente? Bueno, cuando ya hablamos del día a día, identificamos que después de que recibimos un diagnóstico, de que hay un inicio de tratamiento o hay una expectativa frente al tratamiento, nos enfrentamos a que realmente hay que irnos a vivir nuestro día a día.
hay que volver a casa, hay que cambiar algunos hábitos, hay que tener en cuenta algunas diferencias que antes no teníamos en cuenta. Entonces lo primero es como identificar realmente qué es eso que tenemos que cambiar de nuestro entorno, cómo vamos a acomodar ese entorno a nuestro paciente, a nuestro familiar que está enfermo, qué hábitos de vida vamos a cambiar, la alimentación va a seguir siendo la misma o tenemos que cambiarla, tenemos ese recurso para hacer esos cambios. Realmente muchas veces desde los ámbitos hospitalarios nosotros nos ponemos ciertos límites, ponemos ciertas estructuras que a veces no tenemos en cuenta si los pacientes tienen la capacidad o no tienen la capacidad de llevarlos en casa. Entonces, por ejemplo, los hábitos de vida saludable, el hecho de tener una alimentación diferente, hay que tener en cuenta que hay que acomodarlo al recurso de la persona. ¿Por qué? Porque realmente la alimentación, por ejemplo, no todas las personas tienen el recurso para acceder a ciertos tipos de alimentos, entonces ahí es donde viene la flexibilidad en el tratamiento, digamos, nutricional, por ejemplo, o en los hábitos de vida saludables, como por ejemplo el ejercicio, qué tipos de ejercicio puede hacer, si realmente lo disfruta, si realmente el salir a caminar, el salir al gimnasio, el estar al aire libre, realmente lo disfruta la persona, o son hábitos que se van a ir incluyendo poco a poco en esa nueva vida que va a vivir la persona. Entonces, son los pequeños hábitos y los pequeños cambios, no pueden ser cambios muy abruptos, no pueden ser todo lo vamos a cambiar el día de hoy, sino poquito a poquito identificar qué es lo que le hace bien a mi familiar o qué me hace bien a mí como paciente oncológico e irlos cambiando. No hay que empezar una rutina de ejercicio diaria porque ya me lo exigieron, no tengo que cambiar mi alimentación completamente porque ya me lo exigieron, sino ir identificando esas cosas que me podrían hacer bien, que podrían mejorar mi dolor. Entonces una ducha nocturna podría mejorar mi dolor, el consumir bebidas aromáticas naturales podría mejorar mi dolor, podría mantenerme en calma. Entonces son esos pequeños hábitos que podríamos incluir en el día a día y que podrían mejorar mucho la experiencia de las personas. En la Clínica Sommer, en nuestra unidad funcional de cáncer adultos, tenemos un completo grupo multidisciplinario. A propósito, lo que dice la compañera Luisa, para los pacientes que vienen siendo atendidos en nuestra unidad de oncología, cáncer adulto y pediátrica, contamos con un completo grupo de especialistas, entre ellos psicología oncológica, trabajo social, consejería espiritual y nutrición oncológica. Si los pacientes aún no han accedido a los servicios, puedes preguntar a alguna de nuestras secretarias, quien con mucho gusto les podrá informar. La Asociación Colombiana de Cuidados Paliativos nos hace la recomendación de no utilizar las palabras de batalla o de lucha para darle una expectativa al paciente. La idea es informarles que los vamos a acompañar en este proceso porque en ocasiones generamos falsas expectativas. Denotar la palabra de batalla o de lucha genera en el paciente una sensación de obligación que en ocasiones no se puede cumplir, porque no estamos ganando la batalla, no estamos practicando esta lucha. La idea es que estamos en un viaje, en este proceso, donde la información, el acompañamiento y el amor de la familia y del personal de salud son fundamentales. Muchas veces no sabemos qué decir y tenemos miedo de equivocarnos o herir. Luisa, según tu experiencia, ¿qué tipo de frases o palabras pueden ayudar a dar apoyo y cuáles es mejor evitar? Realmente cuando hablamos de palabras que pueden tocar la sensibilidad de las personas, va muy guiado realmente a cómo está viviendo la persona la experiencia. Las palabras de tienes que luchar, esta es una oportunidad para ti, realmente no sabemos si la persona lo está viendo como una oportunidad. Entonces, el evitar esas palabras, el evitar juzgar, sino más bien escuchar y poder identificar esa persona cómo se está sintiendo en su proceso de enfermedad, es lo que realmente podría tener validez para ellos. El sentirse acompañado, el hacerle saber que están con él, el estoy contigo, el te acompaño, el te entiendo, a pesar de que muchas veces no logremos comprender completamente la situación, realmente son palabras que afirman la compañía que podemos tener con estos pacientes. Realmente son palabras que como familiar podrían hacerle sentir que la estás acompañando, que estás en su proceso, que entiendes su proceso de enfermedad. El hecho de que relacionemos la enfermedad como un castigo, el hablar de guerrero, de lucha, realmente pueden generar en ellos un impacto de estoy luchando, pero ¿contra qué?
estoy luchando, pero voy a ganar esa batalla realmente. Entonces, se pueden evitar esas palabras realmente para que puedan sentirse mucho más validados y mucho más acompañados. Hay otro aspecto que es muy importante y es el hecho de la comparación. Muchas veces solemos comparar nuestros síntomas, nuestra enfermedad, nuestro proceso con las de otras personas. Entonces, a mi vecino, a mi amigo, a mi conocido le pasó eso mismo y ya por eso creemos que a nosotros nos van a dar los mismos síntomas, los mismos medicamentos, el mismo proceso, y realmente cada persona es una persona individual, cada persona tiene su capacidad de identificar, experimentar y vivir sus experiencias, aunque sean parecidas a las de otras personas. Cada persona la identifica de manera diferente. Entonces, yo les recomiendo que tanto en su proceso de enfermedad, de tratamiento, traten de vivirlo de la manera más personal posible. Muchas veces en la sala de quimioterapia vemos, y es muy común, de que se comparen y se cuenten sus procesos y se comparen. Entonces, a mí me pusieron la quimioterapia roja, a mí me pusieron la quimioterapia más suave, entonces como a mí me dio vómito, a usted le va a dar vómito, como a mí se me cayó el cabello, a usted se le va a caer el cabello. Y realmente hay unos efectos secundarios en las quimioterapias que sí son muy esperados, pero no todas las personas reaccionan de la misma manera. Entonces, el hecho de vivir su enfermedad de manera individual, de permitirse vivirla, de permitirse experimentarla, le va a dar mucha más tranquilidad a si se está comparando, a si está escuchando las experiencias, buenas o malas, de otras personas. Obviamente a todos queremos que les vaya bien en su proceso, con todos queremos que sus medicamentos no tengan los efectos secundarios que a otros les pudieron haber dado, pero realmente el no compararse es fundamental para este proceso. Gracias, Luisa, muy importante esta información. Si bien las enfermedades se pueden encontrar, los tratamientos son totalmente distintos y las experiencias también lo pueden ser. Vamos a un corte de comerciales y en un momento nos vemos con Salud Conectada. Cuida tu cuerpo, cuida tu ser, pequeñas acciones te pueden proteger. Ahora vamos a unos cortos. No se desconecten, ya regresamos. Cable Plus, contigo lo fundamental. ¿Sabes qué nos impulsa? Esta tierra que nos inspira y nos motiva cada día. Y aquí está la Clínica Sommer de Río Negro, para hablarte de un sueño que avanza paso a paso, haciéndose realidad, al traer a esta región los servicios más especializados y complejos. Dar siempre una mano a cada paciente nos ha llevado a desarrollarnos con tecnología, infraestructura e investigación, buscando ofrecer todos estos componentes en un solo ecosistema de salud, integrado en una red con servicios tan complejos como un centro de trasplante de órganos y tan vital como un primer nivel de atención. En nuestra clínica, cada día es una oportunidad para retarnos a ser mejores, inspirados en los pacientes, en sus familias y en los colaboradores. Ser integrales nos da la posibilidad de acompañar diferentes procesos de la vida de nuestros pacientes, a través de un gran equipo humano que nos enorgullece y que nos motiva a ser mejores para ellos. Una clínica en donde lo encuentras todo, con resultados de excelencia, seguridad del paciente y visualizando a la persona de una manera integral. Una gran compañía que avanza todos los días para ofrecerte mejores servicios y que busca un mundo mejor, dejando huella en las generaciones presentes y futuras. Este es nuestro escenario, en donde la vida nos inspira y en donde siempre encontramos una oportunidad para servir. ¿Tienes preguntas o inquietudes sobre tu bienestar? Este es el espacio ideal para despejarlas con profesionales que te guiarán con información confiable y actualizada. Cable Plus, contigo lo fundamental. Continuamos en este espacio de Salud Conectada en alianza con la Clínica Sommer, Canal Cable Plus y la red Oriente TV. Además de lo emocional, en casa también surgen muchas dudas, preguntas sobre síntomas físicos y cuándo debemos consultar.
¿Cuáles son las señales de alerta más importantes a las cuales los familiares deberían estar atentos? Adri, esta es una pregunta súper importante porque aquí pasamos a identificar y a diferenciar el paciente con cáncer de otros pacientes con otro tipo de enfermedad. Realmente cuando hablamos de un paciente con cáncer, se presentan una serie de signos y síntomas que podrían ser signos de alarma que en otras personas no. Entonces, cuando reconocemos la importancia del paciente oncológico, cuando reconocemos la diferencia en su atención, realmente es cuando podemos brindarle a esos pacientes cuáles son esos signos de alarma para tener en cuenta en casa y cuáles son realmente los que nos podrían llevar a consultar. Hay unos muy específicos y que también depende del tratamiento que esté recibiendo el paciente que nos podrían decir, vamos a consultar. La infección, signos de infección como por ejemplo fiebre, dificultad para respirar, el malestar general. Normalmente el paciente oncológico, especialmente cuando recibe quimioterapia, suele tener mucho malestar general y suele tener muchos dolores musculares, mucha debilidad, pero cuando esos síntomas se convierten en algo que no podemos controlar en casa con los medicamentos que ya nos habían recomendado en la consulta, realmente es cuando tenemos que consultar. Entonces, en un paciente que tiene fiebre, en un paciente oncológico con fiebre, podría estarnos hablando de un proceso infeccioso porque sus defensas a causa de su enfermedad y de su tratamiento no están en un nivel que le ayude a defenderse, valga la redundancia, o que le ayude a responder frente a las infecciones simples que pueden haber en el ambiente. Entonces, lo que puede significar para una persona un resfriado simple, un resfriado común, para un paciente oncológico podría complicarse y podría convertirse en una infección respiratoria grave. Entonces, la fiebre es uno de los síntomas que son muy característicos y son muy comunes y que si no se da en casa con los medicamentos y con las recomendaciones que normalmente les brindamos al momento de la salida, es un motivo para consultar. El sangrado es un motivo para consultar. Vómitos que no logramos controlar con los antieméticos que nos recomiendan en la consulta o en la administración de la quimioterapia. Esos son medicamentos que se recomiendan, antieméticos, pero también hay otras formas de controlar los síntomas del vómito, como por ejemplo los test de manzanilla, masticar hielo, masticar chicle. Son herramientas que les podemos brindar a los pacientes, pero no siempre se logra controlar el síntoma. Todos esos síntomas gastrointestinales, como el vómito que les mencionaba, la diarrea o el estreñimiento por más de 4 días, también es un síntoma para consultar, porque cuando hay un estreñimiento, distensión abdominal y dolor abdominal, podríamos estar hablando de una obstrucción que en un paciente con cáncer pues nos podría llevar a complicaciones graves. Hay un factor y hay un síntoma muy característico y que subestimamos mucho y a veces le restamos importancia, pero muchas veces es porque no lo sabemos manejar, y es el dolor. El dolor es un síntoma muy subjetivo porque solamente la persona que lo está experimentando sabe hasta qué punto lo logra tolerar y conoce sus diferencias en el dolor. Entonces es un síntoma que, aunque no lo creamos, nos puede llevar a consultar a urgencias, porque si ya se ha administrado el medicamento para el dolor, si ya ha recibido sus dosis, sus rescates, que es un término muy común en el paciente oncológico, y no se ha logrado controlar, es un motivo para consultar a urgencias. Ese dolor físico suele aumentarse mucho con el dolor emocional. Realmente cómo manejamos las emociones, cómo manejamos nuestra mente, suele influir en cómo manejamos el dolor físico. Pero como les decía, realmente quien experimenta el dolor es quien sabe su límite y su tope para aguantarlo. Entonces muchas veces aguantamos en casa dolores que realmente no se pueden controlar con los medicamentos, con los medios físicos como el calor, como el frío, como los movimientos y la terapia física. Cuando eso no se logra controlar, es un motivo para consultar. En la Clínica Sommer y en nuestra unidad funcional de cáncer adultos y pediátricos brindamos una amplia información. A veces tanta información puede abrumar al paciente y a su familia. La recomendación que nosotros les damos es, al momento de la consulta, al momento de la aplicación de algún tratamiento, traer en un bloc de notas anotado dudas, preguntas que surjan en casa para que puedan ser aclaradas por el especialista.
Hay cuidados básicos que todos los familiares deberían conocer y brindar en la casa. ¿Qué recomendaciones nos da Luisa sobre hábitos de alimentación, hidratación y descanso que beneficien al paciente? Bueno, cada paciente es individual, cada paciente requiere unos cuidados específicos, una alimentación específica, unos ejercicios que pueden realizar, pero realmente la primera recomendación que yo les doy para el cuidado en casa es conocer a la persona que está padeciendo la enfermedad. Cuando yo conozco a la persona que está padeciendo la enfermedad, yo sé cuando hay algo que está cambiando. Entonces, cuando yo conozco, por ejemplo, el hábito intestinal de mi familiar, yo sé que va todos los días al baño o que va cada 2 días al baño, pero ya esta vez se está demorando 3, 4 días al baño. ¿Qué está pasando? Cambié mi hábito alimenticio, cambié algo en la dieta, no está comiendo bien. Esos son, digamos, dentro de los hábitos que tenemos que adquirir, es conocer a la persona. Segundo, los hábitos de vida saludable, como lo hablábamos al principio del programa, son muy importantes. El realizar, así sea mínimo, ejercicio favorece no solo el tránsito intestinal, el aumento de las defensas, sino que nos genera más fuerza a nivel física, a la capacidad de cada persona. No se trata de autoexigirnos porque lo tenemos que hacer, no se trata de sobrecargarnos físicamente, sino que también el ejercicio físico es una de las cosas que yo más le recomiendo a mis pacientes, es porque mentalmente nos ayuda a despejar muchísimo de toda la situación de enfermedad, el poder salir a caminar. Si nos damos cuenta, cuando hablamos del paciente oncológico, toda su vida cambia. Entonces es una persona que antes sus hábitos era salir a trabajar 5 o 6 de la mañana, volver a las 8, pero ya ahora su enfermedad no se lo permite. Entonces todos esos cambios que se dan en su normalidad de vida deben ir acompañados de unos cambios nutricionales, físicos, emocionales y que requieren ese acompañamiento familiar. El ejercicio, el descanso y el acompañamiento emocional son sumamente importantes. Nosotros también recomendamos a los pacientes fortalecer su parte espiritual, independientemente del credo, la religión o lo que ellos deseen practicar. Hacer una introspección en acompañamiento con su familia también es algo muy válido. También queremos nombrar la higiene del sueño. El tema, hoy estamos en la era de las redes sociales y de la era digital, pero la idea es dispositivos tecnológicos fuera de la habitación al momento de descansar, y de hecho esto aplicaría para todos. El acompañamiento también puede ser muy desgastante. Nosotros les decimos, la idea no es que el cáncer llegue a ser el centro de la familia, de la dinámica. La enfermedad se presentó, es sumamente importante afrontarla con el acompañamiento de todo el grupo familiar, pero la idea no es que sea el centro. Nosotros, ¿qué podríamos hacer para que los familiares y los cuidadores también se dediquen tiempo para su propio bienestar, para sus actividades? ¿Qué recomendación nos darías? Bueno, cuando hablamos del entorno familiar, muchas veces o la mayoría de veces nos centramos solamente en la persona que está padeciéndola. El familiar, el acompañante o todo el núcleo familiar son realmente parte fundamental en el proceso de recuperación o en el proceso de enfermedad de la persona. Pero muchas veces como familiares, como acompañantes, como cuidadores e incluso nosotros desde el personal de la salud nos olvidamos un poquito de nuestro bienestar y nos sentimos incómodos al estar bien porque la otra persona no lo está. Pero realmente lograr esa conciencia de que cuando estamos bien, cuando cuidamos de nosotros para poder cuidar al otro, es lo que nos va a permitir ir mucho más allá en ese cuidado con la persona. Si yo como acompañante, si yo como familiar tengo una persona que está padeciendo una enfermedad y no me cuido, no me hago cargo de mis dolencias, de mis preocupaciones, de mi dolor, realmente no voy a poder cuidar a esa persona. Entonces, el reconocer que nosotros como cuidadores también necesitamos atención, que también nos podemos enfermar, que si no estamos con las capacidades físicas, mentales y emocionales para brindarle ese acompañamiento a esa persona que es tan importante para nosotros, no lo vamos a lograr, no vamos a poder tener esa capacidad de acompañar integralmente. Entonces, mi invitación es que podamos
cuidarnos, que no tengamos miedo ni nos sintamos mal porque sacamos un espacio, porque nos fuimos de la casa a comer algo con nuestros amigos, porque hoy no voy a estar, sino que se lo voy a dejar a cargo a otra persona. El hecho de tener una red familiar es muy importante porque muchas veces es un solo cuidador para el enfermo, entonces esa persona recibe toda la carga emocional, toda la carga física y muchas veces no lo sabe gestionar. Entonces poder estar acompañado, tener otros acompañantes, otros familiares que nos ayuden en ese cuidado con la persona con cáncer es imprescindible. Hace algún tiempo en una actividad académica estaba escuchando a una persona que decía, a veces los cuidados se centran tanto en el paciente con cáncer que olvidamos a su familia y a los cuidadores, y ese es un tema sumamente importante del cual debemos hablar acá. Actividades que antes se realizaban, que su cuidador principal antes realizaba, no sé, algún espacio de costura, alguna salida con unas amigas, algún espacio religioso, es importante seguirlos teniendo, claro, en la medida de lo posible, pero necesitamos un cuidador que esté al pendiente de sus emociones, de su salud, para que pueda brindar un cuidado adecuado. En este sentido, ¿qué consejos podrías darle a las familias sobre las responsabilidades del cuidado para no cargar a una sola persona? Bueno, ahí está lo que yo les estaba diciendo de la importancia del entorno familiar y de que no solamente una persona sea quien tenga el cuidado de la persona enferma. Muchas veces no conocemos las circunstancias que llevan a que solo sea un cuidador, pero realmente la importancia de que tengamos una red de apoyo, amistades, familia, conocidos, que de pronto nos puedan brindar ese apoyo y ese acompañamiento para poder equilibrar las cargas. Una persona diferente que pueda cuidarlo un día para que el cuidador principal descanse, un familiar diferente que pueda también brindarle acompañamiento a ese familiar, para que no se sienta tan solo y sienta que realmente está apoyado, no solo el paciente, sino también ese cuidador principal. Entonces la invitación es a reconocer que nunca estamos solos y que nosotros también desde Clínica Sommer se los hacemos saber de que el paciente y su acompañante no está solo. Nosotros tenemos muchísimas formas de comunicación, tenemos gestoras que están en constante comunicación con los pacientes, tenemos los médicos que normalmente siempre están dispuestos. En la unidad nosotros siempre estamos a disposición de los pacientes para que puedan resolver esas dudas y también se sientan acompañados. A veces las circunstancias nos llevan a que solo sea un acompañante, pero somos muchos y somos un equipo multidisciplinario que queremos estar para ustedes, que queremos brindarles ese acompañamiento y decirles que no están solos, que realmente nosotros hacemos parte de su proceso y que lo hacemos con muchísimo amor. Desde el corazón los estamos acompañando y que no se sientan solos, que nosotros estamos con ustedes. Luisa, una información muy bonita y muy especial de tu parte. La recomendación también se da cuando el cuidador principal sea quien acompaña a las citas al paciente porque comprende mejor la información, sabe comunicar. Podríamos también apoyarnos de otros familiares que si bien desempeñan alguna actividad laboral, podrían entender más de un trámite administrativo o en algún caso otro familiar podría acompañarlo a la aplicación de su tratamiento. Entonces la idea es no cargar a un solo familiar, sentarnos a hablar, tal vez las conversaciones sean incómodas pero necesarias sobre cómo podríamos repartir las responsabilidades respecto al cuidado del paciente con cáncer. Bueno, y para cerrar, acompañar a un ser querido con cáncer no es fácil, pero el amor, la paciencia y la empatía pueden hacer que el camino sea más llevadero. Si pudieras dar un solo consejo a este paciente y a su familia, ¿cuál sería? Bueno, el principal consejo es que aunque están viviendo un proceso difícil, un proceso de enfermedad, realmente el poder vivirlo desde el amor, desde la empatía, desde el reconocimiento como seres humanos que estamos en un proceso de aprendizaje, realmente nos va a ayudar a sobrellevar esta enfermedad y que no están solos, como se los decían. Hay muchas personas que estamos a disposición de ustedes y que no hay necesidad de sobrecargarse solos con la enfermedad. Realmente tenemos un grupo de apoyo que puede estar disponible para ustedes y que queremos lo mejor en este proceso. Acá no hay un protocolo,
no todo está escrito, no es a ciencia cierta. Les queremos brindar esta información para que ustedes en sus casas la reincorporen, la hablen, la comenten, y queremos ofrecer a su disposición todo el servicio de la Unidad Funcional de Cáncer Adulto y Pediátrico, donde el personal está a disposición para informarles sobre dudas, preguntas, lo que les comentábamos de la libreta para las dudas con el especialista. Espero que este espacio haya sido de valor con ustedes. Nos vemos en una próxima ocasión. Adiós. Cable Plus, contigo lo fundamental. Y con esto llegamos al fin de nuestro programa. Recuerden que Salud Conectada es un programa de salud para ustedes, la comunidad. Nos vemos en una próxima edición. Hasta pronto. Cable Plus, contigo lo fundamental. que se unen justo en la línea media de la columna y poder exponer todas las estructuras de la nariz para poder actuar sobre ellas.